Bienvenidos a Tixus Autos. Hola amigos, soy Sergio Olivera. Eduardo Vargas. ¿Cómo estás, Lalo? Pues aquí con una novedad para la perrada que nos pidió Chicas Tixus. Pues estamos con Elia. Muy bien, pues ¿Cómo ves? el programa va a estar más interesante. A ver si nos escuchan o si nomás nos ven en silencio. Pues sí, mira, todos los fans que nos dijeron, oye, las Chicas Tixus y eso, bueno, pues tenemos una nueva Chica Tixus. Muy bien. Te quería decir, si hablábamos de marcas, ya nos quedan muy poquititas, realmente estas Sí. son dos, si hacemos dos de un solo jalón, porque Sí, porque son chiquitas. porque las son dos. chiquitas. Entonces, si quieres empezamos con Chrysler, prácticamente tiene un carro ahorita a la venta, ¿no? Es que el grupo FCA es grande, pero las marcas las tienen chiquitas. Ah, sí. Ok. Las marcas, estamos hablando de marcas, Sí. muchachones. Sí. Es- Hablamos de Chrysler. Sí, por Bueno, favor. ese me lo sé de memoria. Pues, son dos. Sí. Bueno, está el Chrysler 300, ¿no? Que es prácticamente el último sedanzote estadounidense a la venta en México. En Estados Unidos aún está el Ford Taurus, que no es tan grande, pero compite en ese segmento. Está el Chevrolet Impala, que también compite por ahí. Y hay productos como el Toyota Avalon, que ahí están, pero en México el único de esa gama que tenemos es el 300. Es un buen coche de tracción trasera, con mucho equipo, con mucha potencia, con un diseño que recordaba mucho el Bentley cuando salió, ¿no? Muchos decían que era el Bentley de los pobres, pues ni tan pobres, ¿verdad? Porque cuesta, 669,000 pesos. empieza en 669,000 pesos, ¿no? Entonces, no es un coche barato, pero es un buen coche, ¿eh? Yo le daría un 7. Oye, pero se sigue vendiendo. Yo ya casi no los he visto. No se vende mucho, o sea, no es un coche de alto volumen. De hecho, la marca Chrysler en sí, que llegó a ser el nombre del grupo, hoy está en el nombre, FCA es Fiat Chrysler Automóviles, por el fundador, Walter P. Chrysler, pero ya casi no hay vehículos con la marca Chrysler, ¿no? ¿Y por qué? O sea, no pegó. ¿Qué pasa? No, es decisión de ellos. Chrysler quedó como la marca medio de lujo, pero en el momento que tienes a Alfa Romeo, en el momento que Ya, la descuidas. hay otras, pues... ¿no? Oye, la Town & Country ya desapareció. La Town & Country ya no existe. O sea, podrás encontrar algún modelo 2016, tal vez incluso alguno 2017, no sé si la venden en México como 17 o solo 16, pero ya no se fabrica y en su lugar llega la Chrysler Pacifica, ¿no? Yo la fui a manejar hace unos días, la manejé en Los Ángeles hace cosa de un mes y la volví a manejar en Puerto Vallarta hace unos cuantos días. Es un muy buen producto, ¿sí? La Pacifica mejora muchas cosas con relación a la Town & Country. Una de ellas, por ejemplo, es la primera vez que una de las minivans Chrysler, que es la inventora de las minivans, de hecho fue Dodge, ¿no? Que era el Dodge Caravan, es la primera vez que pone una suspensión trasera independiente y el manejo obviamente mejora. Sí, el manejo ya era bueno con el eje rígido y muelles traseros, pero es mejor ahora con la Chrysler Pacifica. Y tiene 2 o 3 innovaciones ahí, digamos, una de ellas es por lo menos una adaptación de otra innovación. Yo creo que el primer vehículo que te permitía abrir la cajuela, si tú traías la llave en la bolsa, podías abrir su cajuela metiendo el pie por debajo, fue el Passat europeo. Luego Ford la puso en la Escape en Estados Unidos y eso, y ahora ya muchos vehículos traen ese sistema. La Pacifica usa el mismo sistema, pero para las puertas laterales. Le pones el pie ahí abajo y se abren las puertas laterales. No siguen con el sistema Stow and Go, que es eso. Puedes plegar los asientos de la segunda fila en el piso, y luego bajas el de la tercera y queda el piso plano para que cargues cosas sin tener que quitar los asientos de la camioneta. Eso está muy bien, pero para que los asientos de la segunda fila quepan en la base, tiene que ser muy angostitos. ¿Qué Tienen calificación que le ser muy das? chiquitos. Yo le doy 8. Es cara, ¿eh? 860,000 pesos. ¿Y qué piensas? ¿Crees que se va a vender bien? No, yo creo que se va a vender poco. Sí. ¿sí?
Además, ellos lo que van a hacer, o sea, el siguiente movimiento de Chrysler, o del grupo más bien, es poner las Caravan de regreso a México a través de la marca Dodge. Entonces, las minivanes baratas del grupo, y van a tener desde la más barata, que va a ser la Dodge Caravan de entrada, no sé cuánto, pero ellos dicen que va a ser la más barata en el mercado mexicano, va a tener 3 versiones, y van a tener también la más cara, que ya es en este momento la Chrysler Pacifica, ¿no? ¿Vale la pena? Pues solo vale la pena si te gusta mucho el equipo, ¿no? Si quieres presumir, o que tu mujer presuma a las colegas, no, mira nomás mi minivan lo que tiene, y pues sí, tiene todos los gadgets que tú quieras, porque a México además solo llega en una versión, que es la Limited, la más equipada. El motor es V6, 3.6 más bien, 285 caballos, una caja automática de 9 velocidades. Vamos a un corte y regresamos con RAM. Perfecto. Va. En un ratitito volvemos, no le cambies. Ya regresamos. Muy bien, amigos, estamos de regreso. Vamos a hablar ahora sobre RAM. Sí, la RAM, pues es una marca que es pura camioneta, ¿o cómo le Sí, RAM es puro pickup, ¿no? O camionetas. Pues hay vans de pasajeros, pero ya son vehículos comerciales, ¿no? Y las pickups no necesariamente son vehículos comerciales. ¿RAM nunca tuvo carros? No, de hecho RAM era parte de Dodge hasta hace muy poquito. En 2011 ellos decidieron que RAM ya iba a ser una marca independiente. No sé, les gusta coleccionar marcas, yo creo. Sí, es lo que te iba a decir. ¿Cuántas marcas Yo lo tiene? hubiera metido, ya lo hubiera seguido vendiendo como Dodge. O sea, es como si Ford dijera, a partir de ahora voy a crear la marca Lobo. Y va a vender solo pickups. Bueno, Está bien. tienen una que empezamos con la RAM 700. Que es una Fiat. Otra vez. La Fiat Strada. Es un buen producto, es cómoda, está bien equipada, los terminados no son su mayor fortaleza, pero es un muy buen producto, 8. Ok, tiene tiene dos versiones aquí. No usen la automática, pura manual. Déjame regresar. Luego la RAM 1500. Esa es la RAM de chamba, ¿no? Y yo creo que es la menos afortunada de las RAM, no porque sea mala, sino porque sus rivales son mejores, y pues a esa le daría una 7. Luego RAM 1500 y luego la 2500. Esas son las más conocidas, ¿no? La 1500 y la 2500. Y ahí, sobre todo en la parte de las más equipadas, la Longhorn y la Limited, son muy buenas camionetas de lujo, ¿no? No son para trabajo. De hecho, la capacidad de carga es de poco más de media tonelada, creo que 575 kilos, algo así. Es mucho más para el ranchero rico o el ranchero urbano, que pues, la pasa muy bien ahí, pues es comodísima, la mejor suspensión, los mejores terminados del segmento. Y adentro de esa categoría de pickup les doy 9. Me imagino que se han de vender muy bien en Estados Unidos, ¿no? Por lo que Sí, comentas. sobre todo en Texas. Sí. Ok, y luego está la RAM 2500 HD. La heavy duty, digamos, ya entras en el tema de vehículos de trabajo también, ¿no? Muy poca gente usa una heavy duty como un vehículo personal, y es buena, pero la competencia también es durísima, ¿no? Entonces yo le daría una 8 también ahí, y yo creo que pues ya con eso terminamos. Las demás son la ProMaster, y esos son vehículos. La ProMaster de hecho también es una Fiat, la Fiat Ducato. Y la otra pues ya son camiones de 3 toneladas y media, y eso pues ya, como no tengo realmente yo elementos para calificarlos, puesto que no tengo cómo probarlos, mejor no me meto en ese tema. Y ya nada más para los amigos que nos han preguntado que qué camioneta comprar y eso, ¿a qué marca le irías más? Yo sé que hablamos de RAM, pero ¿qué te compras más? ¿Una Ford? Depende del nivel de equipo y de para qué la quieras. A mí me parece, digamos, dentro de las más populares, vamos, digamos, en el segmento de la Lobo me parece la mejor.
no necesariamente es la más recomendable. ¿Por qué? Porque si tuvieras un choque o un raspón o algún problema de carrocería, es más caro y se tarda más tiempo en resolver porque es de aluminio. También el hecho de que es de aluminio es una de las cosas que la hace la mejor, que es más ligera, gasta menos gasolina, tiene mejor desempeño. Es casi como un amigo de eso, de Autocosmo, lo define como la GTI de las pickups. Y creo que tiene razón, ¿sabes? O Ford la definiría más bien como la ST de las pickups, ¿no? O sea, el Focus ST de las pickups. Y realmente es válida la analogía, el cumplido, vamos, porque es muy buena. Y ahí tú te quedas, digamos, dentro de las tres más equipadas, es muy pareja la elección. La Ram Limited o la Cheyenne High Country, la GMC Sierra, son muy parejas en equipo, en terminados, en potencia, desempeño. Yo creo que me voy un poquito más por la High Country, la Cheyenne High Country, por el motor, ¿no? El 6.2 de esa camioneta es muy bueno. Ya trae una caja de 8 también, la Ram igual. En fin, son muy buenos productos los tres ahí, pero yo creo que Ford es por un pelín la mejor, aunque no necesariamente es la que más recomiendo por el problema que les comentaba. Bueno, pues se acabaron los programas. Bueno, gracias. Nos vemos. Adiós. Bye. Saludos a mis amigos de Venezuela. Y recuerden, si les gustó el video, denle like. Y si les gustó el canal, suscríbanse.